Reanudamos entonces la audiencia una vez integrada la sala de sesión número 3 por la suscrita y el doctor Félix Alberto Rodríguez Riveros para que las partes hagan la presentación de los alegatos, la demandante, enseguida la demandada y el Ministerio Público, si lo considera, para que presente su concepto. Les agradecería mucho fuesen lo más concretas posible y atendiendo la fijación del litigio dirijan sus argumentos a ese aspecto. La palabra para la demandante. Gracias, doctora. Me permite manifestar en este estado de la diligencia que la demanda presentada por este medio de control con el demandante Justo Pastor Tibata Sánchez en cuanto a la petición que es la anulación parcial de las resoluciones 1319 y 1256 que obran dentro del proceso, se debe dar toda vez que nos oponemos abiertamente a los expuesto por la parte demandada, a los argumentos expuestos, puesto que el señor Sánchez Tibata Sánchez se vinculó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio antes del año 2003, fecha para la cual entró en vigencia la ley 812, pero que en su artículo 81 establece que para los docentes que se hayan vinculado antes de entrar en vigencia dicha ley, es decir, el 27 de junio del 2003, se deberá liquidar sus prestaciones sociales, en este caso su pensión de jubilación, conforme a las normas que se rigen para este caso el docente. Es decir, que por estar afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de Magisterio, el docente se deberá liquidar su pensión tal como lo indica el artículo 15 del reglamento del fondo y su numeral segundo literal B, que indica que las prestaciones sociales, en este caso la pensión de jubilación, se deberá liquidar con base en el salario devengado a años estatus pensional y con un porcentaje del 75%. Si tenemos en cuenta, la palabra salario involucra o incluye la base salarial más los factores salariales o devengados que el docente venía cotizando para su efecto de pensión. En este caso, el fondo no incluye en las resoluciones objeto de demanda los factores salariales devengados por el docente, a saber, prima de Navidad, las 12avas partes de la prima de Navidad, prima de ordenanza 23 de 1959, su prima de vacaciones, su prima de alimentación y su prima de grado. En este orden de ideas, pues se pide a la honorable sala que se deberá ordenar a quien corresponda anular estas resoluciones y en su defecto restablecer el derecho integrando los factores salariales a año de estatus pensional del docente, en aras de garantizar los principios constitucionales de favorabilidad y de materiales de verdad real y en aras de garantizar el derecho de reajuste pensional a que tiene el docente. Muchas gracias. La demandada. Muchas gracias, honorable magistrado. Un cordial saludo al magistrado que integra esta sala. Me permito presentar mis alegatos de conclusión de la siguiente forma. Atendiendo que el accionante es docente y le es aplicable lo establecido en la ley 91 del 89, ley que indicó que en materia pensional los docentes se regirán por el régimen vigente que tenían en su entidad territorial, el cual es el contenido de la ley 33 de 1985, pues esta se encontraba vigente al momento de la expedición de la ley 91 de 1989 y le es aplicable a los empleados oficiales de todos los órdenes. Así al accionante le es aplicable la ley 33 del 85, que en su artículo primero dispuso, abro comillas, el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 tendrá
derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, cierre comillas. Frente a los factores salariales para la base de liquidación de la pensión, el artículo primero de la Ley 62 de 1985, por el cual se modifica el artículo tercero de la Ley 33 del 85, señaló, abro comillas, artículo primero, todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier caja de previsión deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha caja, ya sea que la remuneración se imputa presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los siguientes factores cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio, cierro comillas. De las anteriores citas normativas se tiene que la pensión que en derecho corresponde al accionante debe calcularse teniendo en cuenta el 75% de los distintos factores salariales consagrados en la Ley 62 del 85 y devengados en el último año de servicio, por lo que se concluye a primera vista que no le asiste razón a la actora cuando afirma que mi representada debió liquidar su pensión sobre todos los factores salariados por ella devengados sin estar consagrados en el artículo primero de la Ley 62 del 85. Al respecto, el Honorable Consejo de Estado indicó, abro comillas, en estas condiciones la pensión de jubilación de la peticionaria debía ser liquidada con los factores establecidos en el artículo primero de la Ley 62 del 85, tal como lo hizo la entidad demandada al incluir la asignación básica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios, folios 7 a 9 del expediente, excluyendo lo devengado por vacaciones y las primas de servicio y Navidad, folio 15, por no aparecer en la lista del artículo 1 y vide. No le es aplicable al sublid lo dispuesto en el artículo 45 del decreto 1045 del 78, pues la pensión del actor fue reconocida con base en lo presupuestado en el artículo primero de la Ley 33 del 85, que limitó el valor de la pensión al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes, constituido por factores descritos en el artículo primero de la Ley 62 de 1985. Como en el sublib se encuentra acreditado que la demandante se le reconoció la pensión ordinaria de jubilación conforme a lo dispuesto en la Ley 33 del 85, es necesario tener en cuenta para su liquidación los factores enlistados en la Ley 62 del mismo año, en razón a que no podría escindirse la norma para tomar lo que fuera más favorable a la otra ley. Cierro comillas. Cita jurisprudencia del Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, Bogotá, Distrito Capital, 14 de agosto de 2008, consejero ponente, doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Referencia 25, 000, 23, 25, 30, 2005, 10, 201, 01, 25, 69, 07, actora Aida Edith Mariño Porras, demandada Caja Nacional de Previsión Social. Asimismo, en sentencia del 6 de agosto de 2008, sostuvo, abro comillas, en relación con el argumento del actor, según el cual los factores de la Ley 33 y 62 de 1985 no son taxativos y es posible aplicar a los consagrados en el artículo 45 del decreto 1045 del 78, en razón a que dichas normas contemplaron que en todo caso las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes. La sala desestima tal proposición porque cuando las normas se refieren que las pensiones deben liquidarse con base en los mismos factores sobre los cuales se aportó, dicha expresión debe leerse bajo el entendido que es obligación de las cajas de previsión hacer los descuentos por aportes, pero solo sobre los factores taxativamente señalados para construir la pensión del afiliado, sin que ello implique abrir un abanico de factores que eventualmente puedan constituirse como base para liquidar la pensión. Para la sala es claro que si los factores que deben ser considerados para efectos pensionales son los señalados por la ley sobre los cuales es imperativo el descuento por aportes como quedó establecido, sin ningún factor diferente puede entonces válidamente ser incluido en la liquidación de la pensión. Lo dispuesto en las leyes 33 y 62 de 1985 no tienen otro alcance distinto al de imponer a las entidades la obligación de cancelar los respectivos aportes sobre los rubros constitutivos
de factor pensional y no abrir la posibilidad de incluir diferentes factores a los que taxativamente la norma señaló, cierro comillas. Así, tanto la Ley 33 del 85 como la jurisprudencia son claras en establecer que las pensiones de los empleados oficiales se liquidarán sobre los factores que hayan servido de base para calcular los aportes, siempre y cuando estos sean aquellos taxativamente señalados en la Ley 62 de 1985, pues con esto se propende la sostenibilidad del sistema. Aunado a lo anterior, es necesario advertir que mi representada solo puede liquidar la pensión sobre los factores salariales que hayan servido de base para calcular los aportes, siempre y cuando estos sean de aquellos taxativamente señalados en la Ley 62 de 1985, pues el artículo 3º del decreto 3752 de 2003 señala que la base de liquidación de las prestaciones sociales que se causen son con posterioridad a la expedición de la ley, en comento a cuyo pago se encuentra obligado el fondo de prestaciones, no podrá ser diferente del de la base de cotización sobre la cual se realiza el aporte del docente. Por último, el decreto 3752 de 2003 modificó el ingreso base de liquidación de las prestaciones para las cuales el docente realiza aportes para pensiones, jubilación, invalidez, retiro por vejez, pensiones post-mortem, sujetándolos a los factores previstos para cotización. En consecuencia, el fondo no puede incluir en la liquidación de las pensiones causadas con posterioridad a la mencionada norma factores diferentes a los previstos para la cotización. En cuanto a la razón de ser de la norma en mención, se tiene que propende por proteger las reservas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues con la previsión adoptada por el fondo no está obligado a pagar prestaciones que no correspondan a periodos cotizados o a un valor actuarial no transferido, medida de equilibrio financiero que al proteger las reservas de esta entidad garantiza la postre la continuidad del sistema exceptuado a los docentes. De acuerdo con lo expuesto, solicita respetuosamente a la sala se nieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que el accionante no le asiste derecho que reclama, pues las leyes 33 y 62 del 85 establecen claramente qué factores deben incluirse dentro de la liquidación de la pensión de jubilación, dentro de los cuales no se encuentra lo solicitado por el actor, además de que si se accediera a lo pretendido se estaría perjudicando las reservas de la entidad. En este sentido, pongo a consideración de los honorables magistrados mis alegatos con el fin sean tenidos en cuenta. Gracias. La señora agente del Ministerio Público. Gracias, señora magistrada. De conformidad con el artículo, con las facultades atribuidas por el artículo 277 de la Constitución Política y las emanadas del decreto 262 de 2000, me permito, en aras de garantizar los derechos y garantías fundamentales de las partes y el ordenamiento jurídico, presentar el concepto que a continuación voy a referir. En primera instancia, señalar que el artículo 270 de la Ley 100 del 93 excluyó de la aplicación de tal norma a los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. En igual sentido, pues hago referencia a lo que manifiesta la apoderada de la parte demandante, que señala que al actor del medio de control instaurado no se le puede hacer alusión o aplicar lo contenido en la Ley 812 del 2003, teniendo en cuenta que el señor Justo Pastor Tibata Sánchez se vinculó con anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma, es decir, el 20 de enero del 76, de acuerdo al certificado de tiempo de servicio sobrante en el expediente. Y por tal razón debe dársele aplicación a la Ley 33 del 85 y a la 62 del 85, que en eso coincidimos en alguna en algunos postulados que hiciera referencia a la apoderada de la parte demandada. Sin embargo, esta agencia del Ministerio Público no comparte el que no se reliquiden la pensión de jubilación del actor con la inclusión de todos los factores salariales, como lo pretende la entidad demandada, teniendo en cuenta que debe dársele aplicación a los decretos 1848 del 69 y 1045 del 78, que lo que hacen es una alusión enunciativa a los factores que pueden ser integrantes de los como factores salariales para liquidarse la pensión de jubilación. No es una
enumeración taxativa que deba ser obligatoria para la entidad, sino que es simplemente enunciativa, y así lo ha ordenado el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, siendo magistrado ponente el doctor Víctor Hernando Alvarado, con radicación 25.023, 25.200, 60.709-01, radicado interno número 112 del 2009, donde hace alusión a qué es factor salarial, y básicamente señala esta jurisprudencia, que reitero es la jurisprudencia de unificación, que debe entenderse como una retribución o contraprestación directa por los servicios que presta el trabajador, es decir, que además de la asignación básica, los demás factores que periódicamente sean recibidos por el trabajador. En el caso bajo estudio, se encuentra probado y demostrado en este proceso, con la certificación expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá, que obra a folios 20 y 23, los factores que devengó el señor de manera constante y permanente durante el último año de servicios previo al estatus pensional, esto es 26 de diciembre del 2003 y diciembre del 2002. En tal sentido, solicitaré a la honorable sala que se acceda a las pretensiones de la demanda y se ordene a la entidad demandada, el Ministerio de Educación, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que se reliquide la pensión del señor Justo Pastor Tibatá, con la inclusión de todos los factores salariales que él mismo devengó durante el año anterior al estatus pensional. Obviamente, de igual manera solicito que se ordene que se hagan los descuentos pertinentes, si no se hubieran hecho, sobre la totalidad de los factores salariales. Y por último, ordenar, si a bien lo consideran, la declaratoria de prescripción de las mesadas anteriores al 21 de julio de 2006, que ya se encontrarían prescritas. Eso es todo, señores magistrados. Muchas gracias. Con anterioridad la sala ha examinado el expediente, por consecuencia, de manera inmediata procederemos a dictar la sentencia. Tal como lo han señalado la parte demandante y la señora agente del Ministerio Público, es claro que el artículo 279 de la Ley 100 del 93 excluyó a los docentes vinculados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Por consecuencia, no es aplicable, como se plantea por la demandada, los factores a que se contrae el decreto reglamentario 1158 del 94. De otra parte, es indudable que la vinculación del docente el 20 de enero de 1976, según el certificado de tiempo de servicios que obra en el expediente, implica que la Ley 812 de 2003 no es aplicable, tal como lo previó claramente el artículo 81 de esa misma norma. De otra parte, no desconoce la sala que, tal como lo ha precisado la apoderada de la parte demandada, esos criterios jurisprudenciales que se señalaron en las alegaciones fueron constantes. Sin embargo, también como lo indicó la señora agente del Ministerio Público, la sentencia de unificación proferida en el año 2010, a la que ella hizo referencia, modificó, rectificó el criterio e indicó que todo lo devengado se incluiría como factor de liquidación de la pensión. Y este criterio, que es de 2010, ha venido siendo reiterado en distintas ocasiones hasta la fecha, pronunciamientos de 2010, 2011, 2012. Ante esa contundencia, incluso en la que por vía de tutela se ordenó a un tribunal acoger la sentencia de unificación, esta sala considera que las pretensiones de la demanda deben aceptarse, tienen vocación de prosperidad y que en consecuencia, conforme a los certificados que obran a folios 24 a 27 y 143 a 146 del expediente, se incluirá lo que el demandante percibió entre el 27 de diciembre de 2002 y el 26 de diciembre de 2003, que son asignación básica, auxilio de movilización, prima de alimentación, prima de grado, prima de Navidad,
prima rural del 10%, sobresueldo mensual del 20%, sobresueldo de dirección de concentración. Hará, no obstante, las precisiones en el sentido de que la prima de grado fue creada por el artículo 9 del decreto 663 de 1974, es decir, que su origen tuvo como finalidad retribuir el servicio. Por consecuencia, no queda duda que es factor salarial al tenor de lo señalado en la sentencia de unificación ya reseñada. De igual forma, el sobresueldo del 20% es una parte adicional al salario y en consecuencia también habría lugar a su inclusión. Así las cosas, se declara la nulidad parcial de la resolución 1319 del 12 de noviembre de 2004 y la nulidad de la resolución 1256 del 20 de septiembre de 2010, de forma que al actor se le ordenará el pago de la pensión de jubilación con la inclusión de tales factores o de los factores mencionados a partir del 27 de diciembre de 2003 sobre el 75% del promedio de lo vengado por los conceptos antes mencionados. En cuanto a los descuentos, tal como lo solicitó o lo indicó la apoderada de la parte demandada, ellos se ordenarán frente a los factores de salario que se ordena incluir y que no fueron objeto de inclusión en la resolución inicial. Por último, en relación con la pretensión de inaplicación del decreto 3752, se dirá que ella no prospera en tanto si hemos señalado que la ley 803 no es aplicable, pues tampoco lo es su decreto reglamentario y por consecuencia huelga hacer un examen al respecto. Como excepciones de fondo a folios 96 a 101 se plantearon la inexistencia de la obligación con fundamento en la ley, tal como queda explicado hasta este momento. Ella no tendría vocación de prosperidad por cuanto es precisamente esa interpretación de la ley la que permite acceder a las pretensiones. En cuanto a la prescripción, que también fue propuesta por la entidad demandada y recabada por el Ministerio Público, se observa que el derecho de petición fue presentado el 21 de julio de 2009, según obra a folios 42-44 y 160 a 162. Por consecuencia, ocurrió la prescripción de todo lo causado con anterioridad al 21 de julio de 2006 y así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia. En materia de costas, a ella será condenada la entidad demandada en tanto ha sido vencida en este proceso y ello conforme lo dispone el artículo 188 de la ley 1437 de 2011. En cuanto a su tasación, atendiendo al numeral 312 del acuerdo 1887 de 2003 como agencias en derecho, se fijará la suma equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la parte demandante y a cargo de la parte demandada. La sentencia se deberá transcribir de manera exacta en el acta en las siguientes condiciones: el Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley falla. Primero, no prospera la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por el Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Segundo, se declara aprobada la excepción de prescripción propuesta por el Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, respecto a las diferencias causadas en las mesadas pensionales anteriores al 21 de julio de 2006. Tercero, se declara nulidad parcial de la resolución número 1319 del 12 de noviembre de 2004, proferida por el Secretario de Educación de Boyacá, en representación del Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en cuanto tiene que ver con los factores incluidos para la liquidación de la pensión de jubilación reconocida a Justo Pastor Tibata Sánchez. Cuarto, se declara la nulidad total de la resolución 1256 del 20 de septiembre de 2010, proferida por el Secretario de Educación de Boyacá en representación del Ministerio de Educación Nacional,
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Quinto, como consecuencia de lo anterior y a título de resarcimiento del derecho, se ordena al Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, reliquidar la pensión mensual vitalicia de jubilación del señor Justo Pastor Tibatá Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía 6751600 de Tunja, a partir del 27 de diciembre de 2003, en cuantía del 75% del promedio de todo lo devengado entre el 27 de diciembre de 2002 y el 26 de diciembre de 2003, año inmediatamente anterior a la consolidación del derecho pensional, incluyendo como factores la asignación básica, el auxilio de movilización, la prima de alimentación, la prima de grado, la prima de Navidad, la prima rural del 10%, el sobresueldo mensual del 20% y el sobresueldo de dirección de concentración, y aplicar los reajustes de ley. Los efectos fiscales serán a partir del 21 de julio de 2006, dado el fenómeno prescriptivo tal como ya se ha señalado. Sexto, de la condena se descontará lo que por concepto de pensión se haya pagado el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a Justo Pastor Tibatá Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía 6751600 de Tunja, y lo que corresponda a los aportes dejados de descontar por los factores que devengados en el último año de servicios se incluyen dentro de la liquidación de la pensión por virtud de esta sentencia. Séptimo, las sumas que resulten a favor del actor se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor, tal como lo ordena el numeral cuarto del artículo 187 de la ley 1437 de 2011, y devengarán intereses moratorios como a partir de la ejecutoria de esta sentencia, como lo dispone el artículo 192 de la misma norma. Octavo, se condena en costas a la parte vencida, Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Sígase para ello el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, o la norma que lo haya sustituido en el Código General del Proceso. Noveno, se fija como agencias en derecho la suma equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia, a cargo de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme se expuso en la parte motiva de esta decisión. Décimo, negar las demás pretensiones de la demanda. Las partes quedan notificadas en estrado de esta sentencia, frente a la que podrá interponerse el recurso de apelación dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 de la ley 1437 de 2011. No siendo otro objeto de esta diligencia, solamente resta interrogar a las partes y a la señora agente del Ministerio Público sobre si es su interés dejar constancia alguna sobre lo que ha sucedido en esta audiencia. El uso de la palabra para la demandante. Gracias, honorable magistrada. Estoy muy de acuerdo con los hechos y con la diligencia que planteada. Igualmente con el fallo pues se garantizan los derechos fundamentales, constitucionales y legales de mi cliente, el docente Justo Pastor Tibatá Sánchez. Gracias. La apoderada de la demandada. Gracias, honorable magistrada. Tal como lo acaba usted de referir, me permito interponer recurso de apelación en contra de la decisión por no encontrarme conforme, el cual sustentaré dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el CEPAC. Muchas gracias. Gracias. Sin ninguna observación frente al desarrollo de la audiencia, señora magistrada. Gracias. Se da entonces por terminada, siendo las 4:44 de la tarde del día 24 de enero de 2014. Se firma por quienes han intervenido y voy a solicitarles que me permitan un momento, ya el acta está para la firma. Gracias. Que estén.